realmente es un lobo, es decir, es un ángel caído, es un demonio, porque te enseña a violar la ley de Dios torciendo las escrituras. Entonces ahora Shakira te presenta los 10 mandamientos de los lobos, y son mandamientos torcidos, y ella no se avergonzó de promoverlos públicamente, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo fuera si nosotros tuviéramos que promover los 10 mandamientos reales y verdaderos públicamente? Pues tengamos la plena seguridad de que nos considerarían locos. No olvidemos un pastor hace tal vez como 5 años que me hizo un video diciendo que yo pertenecía a la secta de los 10 mandamientos. No es de locos como todo está invertido en el cristianismo, cuando Jesús es la viva representación de los 10 mandamientos. Y sin embargo, pues si tú miras a la sociedad, nadie quiere guardar los 10 mandamientos. No hablemos de que es difícil, sino de que nadie está dispuesto a emprender esa labor de tú buscar guardar los 10 mandamientos, genuina y sinceramente querer guardarlos. Aunque consideres que es difícil, pero empiezas esa batalla, empiezas tú a tratar sinceramente de guardarlos. Porque también no olvidemos que el ser humano es tan hipócrita que es capaz de engañarse a sí mismo. Sin embargo, la ley de Dios es justa, santa y buena. ¿Por qué tendríamos que avergonzarnos nosotros de dar testimonio de algo que es justo, santo y bueno? A la final, Shakira no se avergonzó de presentar mandamientos torcidos, pervertidos e impíos. ¿Cómo es que luego nosotros nos vamos a avergonzar de presentar una ley justa, santa y buena ante jueces y magistrados? ¿Verdad, hermanos? Entonces de eso se trata. Hermanos, como ya hemos leído, sin embargo, el mundo entero está bajo el maligno, y claro que eso pues va a causar una animadversión cuando tú vienes a presentar una ley justa, santa y buena ante un mundo que está bajo el maligno, está bajo el influjo del demonio, y sobre todo cuando los impíos creen saberlo todo, creen saberse la Biblia. Para ellos ya todo está dicho en cuanto al cristianismo. Muchos se darían una tremenda sorpresa cuando nos escucharan hablar de cuál es la verdad. Nosotros ya lo sabemos, hermanos, cuando empezamos a decir que el Dios trinitario es un Dios fracasado, que su adoración viola el primer mandamiento, cuando el día de reposo no es en domingo sino que es en sábado. Multitudes quedarían con la boca abierta, y entonces pues ese es el meollo del asunto, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros no estamos para esconder una lámpara que es la representación de la ley, sino para publicarla, para que ilumine todo el cuarto. Leamos en Lucas capítulo 11 versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Entonces, no seamos niños con respecto a estas palabras de Jesús, hermanos. La luz representa a la ley de Dios, y aquel que es instruido en la ley no puede esconderse ni huir como si fuera un criminal, cuando la ley de Dios es justa, santa y buena. Y entonces es como algo bastante bizarro, ¿verdad, hermanos? Por el contrario, el que tiene una lámpara pues tiene que presentarse para iluminar la plaza, la habitación, para iluminarlo todo. Porque es curioso, hermanos, es muy frecuente que aquellos que están más profundo en la oscuridad sean quienes perciban con mayor fuerza la luz. Es un principio básico, ¿verdad? Pues como cuando tú estás en el día y alguien prende una lámpara por allá a 2 kilómetros, tú no la vas a ver. Pero luego, si tú estás en la noche, en la oscuridad, y alguien prendió una lámpara a 2 kilómetros, tenlo por seguro que te vas a dar cuenta que alguien prendió esa lámpara. Es decir, aquellos que están sumidos en los bajos mundos son los que tienen esa percepción más afinada que aquellos que están como que no son ni fríos ni calientes.
porque no están ni en oscuridad ni en luz, sino que están ahí y eso les impide ver la luz. Pero los que están en la profundidad de la oscuridad, ellos pueden percibir la luz muy, pero muy bien. Y tal vez por eso Jesús nos pida que nos presentemos ante jueces y magistrados, porque ellos en su mayoría están en las oscuridades del bajo mundo de la masonería eclesiástica. Y tal vez son ellos los que más pueden percibir la verdadera luz y tomar su decisión final si aceptan o rechazan una ley que es justa, santa y buena. Y no por nada la esposa de Pilato le advirtió a Pilato sobre Jesús. Ella pudo ver esa luz muy fuerte y le dijo a Pilato: mira, no tengas nada que ver con este justo, ¿ok? Déjalo tranquilo, déjalo quieto, pero Pilato no escuchó. Plop. Ahora, volviendo al tema del falso cristianismo que se vive hoy en día, no olvidemos que inclusive en Estados Unidos en el año 1888 estuvo a punto de pasarse una ley de Estado, del gobierno, donde tú estarías obligado a guardar el domingo como día de reposo. Si esa ley se hubiera pasado, yo creo que este mundo ya se hubiera acabado hace rato. Muchos o tal vez todos los que estamos aquí presentes jamás hubiéramos conocido el verdadero evangelio, porque tal vez nunca hubiéramos nacido, porque el mundo hubiera llegado a su fin cuando se hubiera impuesto a nivel global la marca de la bestia. Sin embargo, un hombre llamado A.T. Jones se presentó ante el Congreso de Estados Unidos. Imagínate, pues seguramente ese Congreso estaba lleno de masones eclesiásticos, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, él fue y se presentó. Entonces la idea que él tenía era dar explicación de su fe y dar testimonio de esa fe. Porque además de que en esta audiencia él presentó argumentos que nosotros ya hemos estudiado, también es interesante ver cómo esos argumentos que él presenta han sido usados en estos últimos tiempos para ahora venir con un contraargumento usando los argumentos que él dio. Entonces eso es bastante interesante y por eso quiero hacer este video, para que ustedes vean cómo parte de lo que él usó para derrotar ese intento de establecer una ley religiosa ahora es tomado y es usado de nuevo para establecer una ley religiosa. Ustedes saben cómo opera el demonio. Él siempre está mezclando verdades con mentiras. Entonces usa esas verdades que él mencionó y ahora les mezcla nuevas mentiras para tratar de volver nuevamente con el intento de decretar leyes religiosas en Estados Unidos. Parece impresionante lo fácil que el mundo entero olvida la historia, cuando hoy, en estos momentos, Donald Trump se presenta como alguien que viene a restaurar el cristianismo. Y precisamente él en su primer gobierno ya pasó decretos en donde el domingo es establecido como un día santo, o por lo menos un domingo específico. Y sabemos que esta es la intención de cualquier gobierno que opere en Estados Unidos. La intención es la de imponer decretos religiosos. Entonces miremos que este señor A.T. Jones, que era adventista además, fue entrevistado por un congresista apellidado Blair, que empezó preguntándole precisamente por esas palabras de Jesús que establecen una separación de iglesia y Estado. Leamos lo que le pregunta el senador Blair. ¿No puede ser que aquello que es debido a César también sea debido a Dios? Entonces el señor A.T. Jones responde: no, señor. Si eso fuera así, entonces el Salvador se habría enredado en su propio discurso, que era precisamente lo que ellos querían que hiciera. El registro dice que ellos buscaban cómo podrían enredarlo en su discurso. Habiendo hecho la distinción que hizo entre lo que pertenece a César y lo que pertenece a Dios, si es verdad que las mismas cosas pertenecieran a ambos,
entonces el Salvador se habría enredado en su propio discurso. ¿Y dónde está entonces la fuerza de sus palabras que nos ordenan rendir a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Bastante lógico, ¿verdad, hermanos? Es que parece increíble que algo tan simple como un mandamiento de estos, en donde el César está encargado del gobierno y Dios está encargado de la iglesia, aún no se ha entendido por las personas. Y es increíble que este sofisma del que parte este senador continúe hoy en nuestros días. Y nosotros lo escuchamos muchas veces en el 2020 de pastores que tomaban la epístola de Romanos capítulo 13 para enseñar que el Estado podía pasar decretos religiosos y que como el cristiano debe obedecer al Estado, entonces había que obedecer esos decretos religiosos. Y es que lo que empieza diciendo este senador es un sofisma muy claro, donde el Estado es visto como una extensión de Dios. Y de hecho, es lo que hoy tú puedes escuchar en muchas iglesias evangélicas, que el Estado debe ser una extensión de Dios y que el líder o gobernante debe ser alguien cristiano si queremos tener una sociedad buena, una sociedad moral. Entonces, para este tipo de cristianos, el Estado se convierte algo así como en el brazo de Dios. De esa premisa surgiría entonces la conclusión de que no debería existir distinción entre aquello que se entrega a César y aquello que se le entrega a Dios. Porque si el Estado es una extensión del brazo de Dios, o es el brazo de Dios, pues es apenas obvio que entonces no hay distinción entre el César y Dios. Y si así fuera la cosa, ¿para qué habría tenido que Jesús decir eso de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Entonces es obvio, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, aún hoy en día persiste este sofisma de que el Estado debería ser una extensión del brazo de Dios y que el gobernador o el gobernante es algo así como un ungido de Dios. Sin embargo, Jesús plantea en su declaración una clara separación entre la iglesia y el Estado, y que sus palabras no son así como un simple comentario, como muchos piensan. Bueno, Jesús dijo eso, bla, bla, bla. No, son un mandamiento, hacen parte de la doctrina cristiana. Hacen parte de lo que es el verdadero cristianismo, donde si hay una iglesia cristiana, esa iglesia tiene que estar separada del Estado. Luego dice el senador Blair, ¿no es acaso un mandato de Dios que rindamos a César lo que es debido a César? Entonces miremos la astucia, porque es una verdad mezclada con una mentira. De nuevo, estamos ante un sofisma recurrente. Porque es cierto, totalmente cierto, que es un mandato de Dios obedecer al César. Pero también es un mandato de Dios que el César no se inmiscuya en los asuntos de Dios, es decir, en la iglesia. Entonces, no hay contradicción cuando tú desobedeces un decreto del gobierno o del César, si ese decreto es un decreto religioso. No estamos ante una desobediencia ante el gobierno, ni tampoco estamos ante una desobediencia a Dios, sino todo lo contrario, estamos obedeciendo a Dios, porque específicamente eso es un mandato de Dios. Dios mismo dice que en asuntos religiosos debemos obedecer a Dios, no al César. Luego pregunta el senador Blair, si César es la sociedad y el reposo en domingo es necesario para el bien de la sociedad, ¿no nos exige Dios que establezcamos el reposo en domingo para el bien de la sociedad? Y si la sociedad hace una ley al respecto, ¿no debería ser